por COVID, que es una realidad en estos momentos. Muchos de ustedes de repente se preguntarán por qué tanta complicación de este virus. Yo ahora me preguntaba, ¿no? ¿Por qué los neumólogos siempre mencionan que a estos pacientes se le debe dar solamente un manejo sintomático y no antibióticos, porque los antibióticos no producen ningún efecto, podemos decir, destructivo del virus? Pero muchos de los pacientes, si no le damos alguna terapia agregada a los sintomáticos, se va perdiendo. Pero de todas maneras es importante, voy a tratar de resaltar algunos puntos importantes con respecto a neumonía por COVID. Hoy deberíamos hablar de neumonía básicamente, ¿no?, que se presenta en la comunidad, pero me parece que ahora es interesante. Ustedes son de 5º año y están escuchando mucho sobre neumonía por COVID, y creo que es de muy importante valor hacer una clase sobre esto. Bien, en primer lugar quiero definir qué es el coronavirus. Mencionar que es la familia de virus que causan enfermedades que van desde resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. Circulan entre humanos y animales. Esto nos muestra que a veces hay infecciones virales que se transmiten al humano, y eso es una de las cosas que ha pasado en estos últimos tiempos. Los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar y transmitirse a las personas y convertirse en una nueva cepa de coronavirus capaz de provocar enfermedades en los seres humanos. Y aquí tenemos el famoso SARS y también el MERS, que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Bien, esta es la situación global del COVID-19. Aquí tenemos las famosas curvas, voy a tratar de poder mencionarles. Miren esto, este anaranjado, ¿no?, representa a América. Miren algo importante, este otro representa básicamente a Europa, y quiero mostrarles esta imagen de acá. Porcentaje de casos y muertes por regiones según la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una cantidad muy grande, ¿no? Miren, este es Norteamérica. Se está refiriendo a casos. Casi, miren, un porcentaje muy alto de casos de que tenemos acá aproximadamente. Y de muertes, miren, también un caso muy alto. Entonces nosotros, la parte de América, básicamente Sudamérica, Perú, Brasil, etcétera, estamos con una estadística muy intensa. Ahora viene la pregunta, ¿cómo es que se transmite este COVID-19? Bien, quiero mostrarles acá el famoso SARS-CoV-2, mecanismo de transmisión animal-humano. Desconocidos, por ejemplo, serpientes, murciélagos, pangolino, posible contacto directo con los animales infectados o sus secreciones, y las secreciones respiratorias y o material procedentes del aparato digestivo. Luego tenemos acá el mecanismo de transmisión de SARS-CoV-2, ¿no?, humano-humano, por ejemplo, contacto directo, las famosas gotitas respiratorias, mayor de 5 micras, capaz de transmitirse a distancia de hasta 2 metros. Por eso siempre decimos distancia 2 metros a más. Menos manos o fomites, que son estructuras contaminadas o lugares que se contaminan con secreciones, seguido de contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. Transmisión aérea o por aerosoles, no demostrada en el brote de SARS-CoV-2 en China, podría ocurrir durante la realización de procedimientos médicos invasivos del tracto respiratorio. Nosotros los médicos anestesiólogos estamos muy pegados a la vía aérea, por eso es importante
tener esta referencia, ¿no? La cercanía. Hay que tomar todas las medidas para evitar infectarnos. ¿Mm? Algo más, no existe evidencia de transmisión por heces, los casos asintomáticos, poca relevancia en la dinámica de transmisión. Bien, permanencia de SARS, ¿no? SARS-CoV-2 en aerosoles y fomíteros, en estructuras que aparentemente son inanimados. Acá, por ejemplo, pueden permanecer viables e infecciosos en aerosoles durante varias horas y en superficies hasta de días. Por ejemplo, en el plástico puede permanecer hasta 72 horas. En acero inoxidable, 48 horas. En el cartón, 24 horas. Y en el cobre, 4 horas. La vida media en aerosol es 2.7 horas. Condiciones experimentales de 21 a 23 grados y humedad relativa de 65. Quiero que entiendan esta diapositiva para mostrarles mucho cuidado cuando nosotros salimos y nos apoyamos a veces en estas estructuras inanimadas como plástico, acero, cartón, cobre, y no le damos la importancia y finalmente decimos, ¿en dónde me infecté? Bien, el periodo de incubación medio es 5.7 días, que oscila entre 4.1 a 7 días. 95% el percentil de 12.5 días y el rango no de, podemos decir, incubación está de 0 a 24 días. El virus en heces, la transmisión fecal-oral, el genoma de virus infectado en heces de personas enfermas. No hay evidencia de transmisión a través de las heces, pero de todas maneras hay más estudios que hay que ir avanzando. La carga viral por SARS-CoV-2. Esto es importante, ¿no? Estamos expuestos a veces a cargas virales. Por ejemplo, cuando aparece un paciente en casa, un infectado con COVID, y a veces uno no se percata que tiene, pero ya tenemos una carga viral. Por ejemplo, máximas de 5 a 6 días después del inicio de los síntomas. Baja significativamente o desaparece después de 10 días. ¿En dónde se encuentran más altas detectables? En la nariz que en la garganta. Entonces no olvidemos, la carga viral es vital. Por eso es que muchos de los profesionales de la salud se infectan porque están expuestos a mucha carga viral. Eso debemos recordarles siempre. Y a veces también exageramos porque ya ni siquiera evaluamos bien a los pacientes por el temor de esta carga viral. Bien, eliminación del virus SARS-CoV-2. Localización, tenemos acá la localización y tenemos también acá la persistencia y eliminación. En el tracto respiratorio, 1 o 2 días antes de los síntomas estamos eliminando, moderados de 7 a 12 días de inicio de los síntomas y severos 14 días desde el inicio de los síntomas. Quiere decir que si llega el paciente, comienza usted a eliminar y usted estará prácticamente contaminando a los que están a su costado. Ese es a partir del 5.º día de inicio de los síntomas, moderado de 4 a 5 semanas de inicio de los síntomas. Otras, la sangre completa, suero, saliva y orina. Aquí es interesante el desprendimiento de ARN viral prolongado, hisopo nasofaringeo 37 días después de la infección en adultos, ese es 30 días en pacientes pediátricos y no equivale directamente a inefectividad. Entonces, mire, observemos eso también para tener una idea, ¿no? Cómo es que se elimina y, bueno, la vía respiratoria, miren, importante, ¿no? Bien, otra de las cosas importantes que siempre nos preguntamos, que es vital observar en los pacientes que ya se van acompañando con cuadros de complicación, como en casos de neumonía, que observamos en las placas radiográficas, como voy a mencionar después, por ejemplo, el patrón radiológico frecuente, patrón en vidrio esmerilado o mixto, 50 a 87%. Cuando el radiólogo informa síndrome de condensación de esmerilado,
ya me está indicando que estoy frente a un COVID, y acoplado a la sintomatología y acoplado a las pruebas, finalmente me llevo al diagnóstico, ¿no? Patrón intersticial 13%, infiltrados alveolares bilaterales, alveolares unilaterales múltiples 46%, localización, distribución periférica, como ustedes están observando acá, periférica, no miren aquí, y predominan regiones pulmonares inferiores, como ustedes también acá están mirando, ¿no? Cómo es que aparece básicamente más en la parte inferior. No se recomienda estudio radiológico de tórax en pacientes no graves, no hospitalizados, salvo sospecha de neumonía por otra etiología. Pero de todas maneras, cuando ya hay problemas de manifestaciones sintomáticas de saturación y tenemos ya básicamente la sospecha que estamos por debajo de 92, necesitamos tener una evidencia qué es lo que está pasando en los pulmones. Bien, aquí esta diapositiva me gusta mucho y creo que es una de las cosas que también nos permite afirmar. Bueno, agradecer porque yo tengo más o menos manejando pacientes con COVID y neumonía a través de teléfono desde mayo, pero es en estos últimos meses estamos observando mayor gravedad de los pacientes. Casi la mayoría pasan de frente a neumonía. Ya no hay esa etapa de una semana de fase 1, de frente pasan a neumonía y comienzan a desaturar, especialmente en pacientes que tienen alto riesgo, que vamos a verlo por ahí, diabéticos, por ejemplo, hipertensos, la edad, la obesidad. Bien, aquí quiero mostrarles en esta diapositiva, miren la importancia, ¿no? La TAC de tórax es más sensible a hallazgos específicos en el diagnóstico de infección pulmonar por SARS-CoV-2 que la radiografía de tórax. Nos informa mejor una tomografía sin contraste. La epidemiología y clínica característica 99% de casos en el 2019, ¿no? Estamos hablando de una neumonía por coronavirus nueva en estas ciudades, miren, en Wuhan, en China, y básicamente es importante mencionarles. Bien, aquí mostramos, por ejemplo, miren los 16 casos de neumonía, ¿no? También 30 a 40 casos severos, 5 a 6%, y luego 50% de mortalidad, que representa 1 a 3%. La línea en estos pacientes hay 50%, mediana de 8 días desde el inicio de la enfermedad, 5 a 13 días. El SAR 17-29, mediana de 8 días del tiempo desde el inicio de los síntomas, y hospitalización promedio de 9 días desde el inicio de la enfermedad hasta el ingreso de hospitalario. Vamos a analizar también a partir de cuánto de saturación ya los pacientes deberían hospitalizarse. En el Perú a veces tenemos problemas para la hospitalización porque no tenemos camas, no tenemos disponibilidad de UCI, pero en otros países como en Norteamérica, los pacientes mayormente hay un grupo que se tratan, los grupos leves, hasta más o menos hablar de un 80% en la casa, pero el resto ya se va conforme se va uno evaluando la saturación y ya tiene que ir a los hospitales. Las pruebas diagnósticas también es otra cosa que usted como alumno de 5º año también ya debe conocer. El diagnóstico COVID-19, detección del virus, por ejemplo, la ARN viral y el antígeno viral. Aquí tenemos básicamente, ¿no?, los famosos hisopados, ¿no?, el famoso PCR, y también los lavados. Esto me da básicamente dos, el famoso PCR, que viene a ser el hisopado, es el mejor de todos, pero también la prueba antigénica rápida también, porque básicamente me valora residuos del virus. Y luego tenemos la detección de respuesta inmune, anticuerpos virales específicos, IgM, IgG, en sangre, que son las pruebas rápidas. La detección del virus 2019, miren algo importante, ¿no? Esto básicamente, el famoso PCR de muestras respiratorias, es algo más completo y más fidedigno. Y luego tenemos la detección de agente viral, prueba rápida de detección cualitativa,
y luego la detención de anticuerpos, que son las pruebas rápidas de detención cualitativa de anticuerpos IgG y IgM. Entonces, estas son las pruebas. Bueno, finalmente han ido variando también los costos. Los costos ahora han cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, esta prueba de la PCR o la prueba de hisopado es una prueba muy cara. Ahora, bueno, ha bajado, bueno, gracias a la oferta y, bueno, la demanda sigue, ¿no? Y mayormente tratan las clínicas de usar estas pruebas rápidas y que esta prueba rápida, como vamos a verlo después en la siguiente diapositiva, de cuándo va a tener resultados adecuados. Y aquí tenemos, miren, estos tenemos básicamente la prueba rápida. Por ejemplo, el verde representa el IgM y estamos hablando que desde el 7º día, después de iniciado de los síntomas, hasta el más o menos 21 días se hace positivo. Y luego este rojo que están viendo acá es la prueba IgG, ¿no? Que básicamente que me está indicando que ya has tenido la infección. Entonces no olvidemos, estas son las pruebas rápidas. No olvidemos, mire, el IgG 97.4 de sensibilidad y 99.3 de especificidad. Y el IgM 86.8% y de especificidad 98.6%. No olvidemos entonces, estas pruebas tenemos que tener en cuenta. Bien, características e indicaciones de las pruebas microbiológicas en el diagnóstico de la infección por el virus SARS-CoV-2. Por ejemplo, acá tengo, ¿no?, el PCR, el test de antígeno y la serológica, material genético ARN, proteína viral de antígeno y anticuerpos IgA, IgM, IgG. Luego tenemos también momentos de pedirla a partir del síntoma, desde el día, más o menos del primer día. Y luego este famoso antígeno menor de 7 días, y luego miren el IgM, IgA, que haya pasado 5 a 7 días, y el IgG 15 días. Disponible, ¿no? Aquí vemos que las dos, estas están más disponibles, tanto el test de antígeno como el serológico. Y luego las indicaciones que tenemos que tener en cuenta, miren, sintomáticos, estamos hablando, si hay síntomas, pues la PCR es mejor, luego también el test de antígeno y aquí el serológico. Y luego aquí quiero mostrarles también, ¿no?, los famosos contactos estrechos. A veces también es importante cuando alguien está en contacto y se hace esta prueba. Y los estudios de prevalencia, probablemente tenemos que hablar de los famosos, las pruebas de anticuerpos. Bien, esta es una diapositiva para mostrarles, la importancia que tiene. A ver, no quiere crecer. Voy a tratar de ver cómo lo hago crecer este de acá. Por ejemplo, acá me está hablando de, a ver un ratito. Bien, acá, por ejemplo, me está hablando, ¿no?, de sospecha de COVID, ¿no? Pruebas de criterios, por ejemplo, sí. Entonces aquí tenemos que hablar de la sintomatología, ¿no? La sintomatología que tenemos acá, ¿no? Es importante esta parte. Es un algoritmo de manejo clínico ante la sospecha de un paciente con clínica de COVID. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, la sospecha clínica de COVID. Acá, por ejemplo, síntomas comunes, ¿no?, la fiebre, la tos, ¿no? Tenemos ahí los síntomas menos frecuentes, debilidad, mialgias, y luego otros criterios, por ejemplo, de gravedad, ¿no? Tenemos prácticamente la frecuencia respiratoria, la saturación. Esta saturación es muy importante, menor de 2%. Presencia de criterios de gravedad. Sí, entonces siempre es importante cuando hay molestias que están ya evidencia, entonces yo tengo que pensar, si tiene menos de 92% de saturación, tengo que pensar en enviarle prácticamente a la hospitalización. No hay presencia, entonces aquí básicamente continuamos con la evaluación
de 5 a 7 días, ¿no? Si hay sospecha y si no hay sospecha. Si no hay sospecha, básicamente le hacemos un PCR y si es negativa, prácticamente seguimos valorando de repente alguna otra patología. Pero si es positiva, entonces también es un caso COVID ya definido y vamos a tener que evaluar cómo están las manifestaciones clínicas y un parámetro que lo vemos muy frecuente y me gusta a mí evaluarlo es la saturación de oxígeno. Bien, aquí tenemos el test de antígeno rápido, positivo, entonces estamos hablando de un COVID negativo, alta sospecha clínica, de todas maneras valorar, ¿no? Y si hay alta sospecha, yo creo que hay que hacerle la prueba de básicamente de PCR, que me da una idea. Entonces, miren, aquí tenemos más o menos, esto es interesante, este algoritmo para ver lo que sigue. Bien, aquí para mostrarles, ¿no? Seguimiento del paciente, ¿no? Es interesante que uno pueda ver también aquí que tenemos la fiebre, ¿no? La enfermedad moderada, enfermedad severa. Cuando hablamos de enfermedad de leve, estamos de fiebres menores de 38 grados, ¿no? Tos seca, odinofagia, congestión nasal, malestar general, cefaleas, etc. Y enfermedad básicamente moderada, los síntomas de fiebre mayor o igual de 38 por 3 días, la disnea leve a moderada, signo de frecuencia respiratoria mayor de 125, y cardíaca mayor de 125, de 100 a 120, y luego frecuencia respiratoria 22. Y enfermedad severa, miren, disnea severa, hemoptisis, dolor pleurítico, confusión, letargia, vómitos, no frecuencia cardíaca mayor de 125 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 25, saturación menor de 93, hipotensión arterial, etc. Entonces, esto más o menos me da dando una orientación para poder definir si estoy frente a una enfermedad leve o una enfermedad moderada o severa. Siempre recordemos que hay pacientes que son de mayor riesgo, especialmente los pacientes que son de edad. Aquí quiero mostrarles yo, básicamente, ¿no? La tabla de comorbilidad y pronóstico. Por ejemplo, aquí tenemos que recordar siempre quiénes son los que tienen mayor riesgo cuando se infectan. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer sometidos a tratamiento activo, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatías graves, insuficiencia cardíaca, isquémica, miocardiopatías, inmunosupresión por trasplante de órganos, obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, el embarazo, enfermedades de células falciformes, tabaquismo, diabetes tipo 2, los pacientes que tienen asma de moderada a severa, los pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes que tienen fibrosis quística, hipertensión arterial, inmunosupresión por trasplante de médula ósea, inmunodeficiencias, VHI, uso de corticoides o de otros medicamentos que debiliten el sistema inmunológico, demencia, enfermedad hepática, cirrosis, sobrepeso, fibrosis pulmonar, talasemia. Entonces, miren, estos son factores de que el pronóstico empeora cuando el paciente tiene problemas básicamente de infección por COVID. Aquí, consideraciones sobre la pulsioximetría. Esta es una herramienta muy útil que lo usamos básicamente. Bueno, yo hablo sobre esto por el manejo que hacemos básicamente en los domicilios y básicamente apoyado por teléfono. Ya, pero cuando ya está en los hospitales, quiere decir que también ahí va a usarse esta herramienta porque es necesario el control de estos pacientes que llegan para ver si la oxigenación y la ventilación es adecuada. Bien, primero, debe medirse con un aparato fiable y no confiar en las aplicaciones de teléfonos, porque a veces los teléfonos tienen también para medir la pulsioximetría, la frecuencia. Entonces, mejor es comprar un aparatito que sea un pulsioxímetro el indicado. Es importante tener especial atención en pacientes jóvenes, ya que suelen compensar al inicio de la etapa del deterioro.
Debe considerarse la hipoxia silenciosa, insuficiencia respiratoria sin percepción de disnea. No se debe realizar una prueba de esfuerzo con pulso oximetría si la lectura de reposo está por debajo de 96, si está con 94, 93, y debe tener en cuenta la saturación de oxígeno basal del paciente si padece alguna patología crónica. ¿Qué recomendamos nosotros para poder medir la saturación? En primer lugar, que la paciente se siente o esté acostada, las manos básicamente o dedos calientitos, que no tenga esmalte en las uñas y que más o menos permanezca el pulso oxímetro 3 a 5 minutos. De esa forma más o menos tenemos una idea que el resultado va a ser adecuado. Entonces no olvidemos esta parte. ¿Qué síntomas o signos nos muestran hacia una neumonía COVID-19, manejo de la neumonía en atención primaria? Ante la sospecha clínica de neumonía COVID, se ha de valorar la indicación de pruebas de imágenes, como la radiografía o ecografía. Como le decía, a mí me gusta más la tomografía torácica sin contraste, que facilita la toma de decisiones y la indicación de derivación. Si tiene neumonía y tiene una saturación menor de 92%, es un paciente candidato a que sea hospitalizado. Y a veces muchos de los pacientes o familiares prefieren no llevarlos al hospital porque como no hay camas, los mantienen afuera, en camillas o en silla de ruedas y finalmente están más cómodos en sus casas. Bien, la afectación pulmonar neumónica en pacientes COVID se distribuye de forma unilateral o bilateral en los lóbulos inferiores, principalmente en las áreas periféricas. Los patrones radiológicos predominantes son las imágenes, miren, en vidrio deslustrado. Estas son imágenes prototipos y la consolidación. Según una revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 52.251 pacientes COVID confirmados en China, un 84% de los pacientes tenían hallazgos radiológicos anormales, 84% en la radiografía de tórax y la tomografía computarizada. Las anomalías radiológicas correspondían a afectación bilateral de 76.8% de los casos y unilateral en 16%. La consolidación se objetivó en 75% de los casos y las imágenes en vídeo deslustrado constituyeron un 71%. Entonces los radiólogos cuando hacen el informe nos muestran estos detalles. Bien, ¿qué hacemos entonces cuando tenemos un paciente para hacer un manejo en este caso, ¿no? Creo que es importante, enfermedad moderada o también o cuando ya el paciente tiene neumonía. Creo que no puedo extenderlo, básicamente podía extenderlo cuando abría mi computadora, pero acá con esta imagen no puedo. Pero sí es importante, ¿no?, que tengamos en cuenta, porque si nosotros tenemos los pacientes con las manifestaciones, con ayuda de saturómetro menor de 92 y tenemos básicamente con una evidencia radiográfica o tomográfica, entonces podemos decir que estamos frente a una neumonía unilobular o multilobular. Entonces los pacientes son candidatos a derivarlos a un hospital. Bien. ¿Cuándo derivar a urgencias al paciente con sospecha o confirmación de COVID-19? Aquí estoy colocando criterios de derivación a urgencias. Datos de alarma o bandera roja clínicas, ¿no? No se vaya a olvidar la disnea moderada. Entonces miren acá, ya estamos hablando de una saturación menor del 94% con aire ambiente. Significa 21%. Saturación menor o igual de 93% en aire ambiente, independiente de la sensación disneica o frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto.
Cualquier síntoma relacionada con hipoperfusión o hipoxia, confusión, hipotensión, cianosis, anuria, dolor torácico, fiebre persistente por más de 7 días, incapacidad para la ingesta oral por vómitos, ¿no? Etcétera, ¿no? O también cuando hay diarreas, ¿no? Más de 10, por ejemplo, al día, que pueden comprometer la hidratación. Datos de progresión analíticos, principales predictores de gravedad y datos analíticos más relacionados con la mortalidad es el dímero D. Este es un elemento importante, ¿no? Un aumento mayor de 1 micro por ml y la linfopenia. Normalmente cuando vemos el hemograma, vemos que el porcentaje de linfocitos está entre 25 a 40%. Si baja de 20, 17, estamos frente a un COVID. Otros valores analíticos que se deben monitorizar son la deshidrogenasa láctica y básicamente también el famoso PCR, ¿no? La ferritina, las alaninominotransferasas, el aspartato, etc. Entonces es importante estos elementos para evaluar. Bien, esto es más o menos otro de los casos importantes. Los ensayos en Inglaterra, por ejemplo, miren, Reino Unido, 11.800 y resultados, porque hasta acá decimos, ¿qué vamos a dar a los pacientes que tienen neumonía y que tienen por COVID? Hay muchas discrepancias, ¿no? Muchas discrepancias que finalmente, a la final decimos, ¿qué vamos a dar al paciente? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de dexametasona. Decían que los pacientes, que la dexametasona ha reducido la mortalidad de los pacientes que tienen neumonía en COVID. Vamos a ver qué tenemos acá en esta siguiente diapositiva. 2.104 pacientes, ¿no? Fueron prácticamente en un estudio aleatorizado a dexametasona, 6 miligramos una vez al día, vía oral o intravenosa, por 10 días comparados con 4.000 con manejo habitual, no dexa. Y miren la mortalidad a los 28 días, ¿no? Manejo habitual versus dexametasona, paciente en ventilador 40.7, y aquí estamos con, ¿no? 29%, con oxígeno 25, acá 21, sin oxígeno 17 y aquí 13%. Entonces la dexametasona reduce la mortalidad en una tercera parte en los pacientes en ventilación y una quinta parte en los pacientes que solo recibieron oxígeno. No se halló beneficio en aquellos pacientes que no requieren soporte respiratorio. Basados en resultados, 1 cada 8 muertes en pacientes con ventilación serían prevenidos con tratamiento de 1 cada 25 pacientes que requieren oxígeno. Entonces, los ingleses han mostrado la importancia que tiene la dexametasona cuando ya hay neumonía. No refieren el uso en los primeros estadios, sino están hablando en los estadios ya de neumonía. Y aquí veamos más o menos también, es importante esta figurita, ¿no? De todos los pacientes. ¿Y qué concluye? La dexa se debe administrar a pacientes COVID grave. El tamaño del efecto fue tan grande que está claro que tiene beneficio significativo. Y aquí la recomendación, siempre recordamos esto, no se recomienda para pacientes leves ni para pacientes que no requieren oxígeno. Entonces, si no requiere oxígeno, quiere decir que no está desaturando. Y si no está desaturando, quiere decir que no hay nada que tenga que ver con una neumonía. Bien, luego, básicamente, ¿no? Aquí quiero mostrarles también esto, mecanismo de acción. Aquí quiero mostrarles básicamente de este famoso producto de la ivermectina, ¿no? La ivermectina que tanto se habla en el Perú. Bueno, los trabajos que se han observado en Australia mencionan que inhiben la replicación de varios virus positivos, ¿no? Etcétera. Y se ha demostrado que la ivermectina tiene efectos inmunomoduladores al disminuir la producción de necrosis de factor de necrosis tumoral A
en vitro y en vivo, y la producción de interleuquina 1 en vitro y en vivo, y la producción de interleuquina 10. Podría también actuar sobre las células T al aumentar los receptores de superficie en vivo. En base a evidencia previa, la ivermectina podría tener actividad contra el COVID por dos mecanismos: por inhibición de la replicación virus y efectos inmunomoduladores, pero es necesario seguir haciendo más trabajos control. En el Perú y en algunas zonas básicamente de Ica, Chincha, hay un médico que finalmente menciona que esta ivermectina es la panacea. Incluso menciona tomarle 2 veces al día, otro semanal. Y parece que esto se ha difundido y hay mucha gente, ¿no?, que tiene problemas ahora para decidir si se vacuna o no se vacuna. Y bueno, siempre les voy a decir yo, como ya médico antiguo, yo ya fui vacunado con mi segunda dosis, ya estoy en la segunda dosis después de 8 días, 9 días, ¿no? Y creo que es importante tener una protección en algún porcentaje, porque a mí me he puesto la vacuna chinita, ¿no? Pero de todas maneras, en no tener nada es mejor algo, pero es interesante que podamos recordarles. Bien, usos básicamente de plasma convaleciente. Me acuerdo que estuve revisando y escuchando, esta es una opción. En Argentina había una jovencita que quería donar su plasma especialmente para aquellos pacientes que estaban muy delicados. Entonces, ¿qué hay sobre esto? El uso de hemocomponentes y hemoderivados ha sido reportado como una medida de salvataje en pacientes con enfermedades virales, ¿no?, como la ébola, MERS y la influenza. Pacientes Recientes estudios observacionales incluyeron 20.000 pacientes del programa de ampliado de la FDA en Estados Unidos. Sugieren que el plasma de pacientes recuperados COVID pueden utilizarse de manera segura y podrían tener un efecto positivo en la reducción de la mortalidad en pacientes con enfermedad severa o crítica. La inmunología de COVID aún no se conoce bien. Se recomienda la cuantificación de anticuerpos neutralizantes de donante. Sin embargo, el procedimiento es aún complejo. Por eso es que todavía no se ha dicho, bueno, a todos los pacientes que ya han salido del COVID, puede sacarse el plasma y poner a los pacientes delicados. Como alternativa se plantean criterios estrictos basados en la evidencia que existen para seleccionar potenciales donantes con mayor probabilidad en tener plasma de convalecientes con niveles altos de anticuerpos. Siempre recordamos, un paciente que se enferma de COVID, su inmunidad no es permanente. La inmunidad, algunos mencionan 2 meses, otros mencionan 3 meses, pero no es permanente. Igual también hay ese criterio, porque hasta ahora no se sabe, los pacientes que se vacunan, por cuánto tiempo me durará esos anticuerpos que me van a inducir. Entonces también es importante recordar esto. Bien, aquí para mostrarles también esta parte, ¿no?, que estrategias para desarrollo de vacunas, ¿no? Las vacunas, tenemos microorganismos vivos atenuados, microorganismos inactivos, los toxoides, las subunidades de DNA, péptidos. Y de todas maneras las vacunas, la inmunidad, protección, no se vayan a olvidar, seguros de todas maneras, ¿no? Y los procesos. Pero de todas maneras, las vacunas, pues hay muchísimos laboratorios que están trabajando en esta área y creo que es importante recordarles, ¿no? Y bueno, hay una inversión, ¿no? Y las fases son múltiples. Mira, la inversión de millones de dólares. Descubrimiento, el estudio preclínico en animales, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Entonces, en realidad, para sacar una vacuna y básicamente en tiempo récord, están haciéndolo en tiempo récord. Y bueno, finalmente quizás les faltan los estudios de esta fase 4, ¿no?, que finalmente uno no sabe qué puede pasar. Bien, otra cosa interesante, quiero hacer unas conclusiones. A la fecha no existe ningún medicamento antiviral que haya demostrado ser efectivo para el manejo COVID.
No hay nada, no se vaya a olvidar, no hay nada. La ivermectina que tanto hablan muchos, no tenemos tampoco estudios de consenso. Ya hay evidencias que la OH-cloroquina no es efectiva. Finalmente ya se ha descartado. La dexametasona se debe administrar en pacientes COVID grave. El tamaño del efecto fue tan grande que está claro que tiene un beneficio significativo. No se recomienda para pacientes leves ni para pacientes que no requieren oxígeno. Los ingleses lo han usado mucho en pacientes críticos, en pacientes fase básicamente ya grave, y les ha reducido la mortalidad. ¿Mm? El uso de plasma convaleciente está aún en evaluación, pero luce promisorio. Se requiere evidencia, ensayos de nuevas drogas, fases más tempranas y no indicadores clínicos o virológicos. Bien, doctores, esto he querido mencionarles, me parece, es una información actualizada que ustedes como estudiantes de medicina, además de saber sobre neumonía, esta neumonía les ayuda a ver qué hacemos frente a este caso que es tan problemático en nuestro Perú y en muchos países cuando todavía no tenemos los suficientes hospitales adecuados para esta parte. Bien, voy a pasar a la segunda clasecita, voy a cerrar esta clase y me voy a pasar a la segunda clase. Bien, la segunda clasecita, bien, voy a compartir también, es esta. Quiero preguntarle si se ve la diapositiva. Doctora Ana Lucía. Hola. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. ¿Doctor? Acá hay algunas inquietudes, creo. A ver, dice. Sí se ve, gracias. Muy amable. Bien, ahora sí vamos a pasar a otro tema, el manejo de sepsis. Y bueno, este es un tema muy interesante también. Recordarles algunas definiciones. Por ejemplo, infección, invasión de un microorganismo patógeno o potencialmente patógeno. ¿Mm? En un tejido, cavidad corporal o fluido. Es infección. Bacteremia, presencia de bacterias en sangre, y disfunción orgánico, cambio agudo en el puntaje total de la escala SOFA mayor o igual de 2, que lo vamos a ver después en una diapositiva sobre esta escala. ¿Sí? De sepsis es un síndrome clínico de disfunción de órganos potencialmente letal causada por una respuesta desregulada a la infección. Shock séptico, el shock séptico es una afección mortal ocasionada por una infección grave, localizada o sistémica que requiere atención médica inmediata. Aquí en este sistema de gráficas, básicamente para mostrarles, ¿no?, la infección, luego el SIRS, ¿no?, síndrome inflamatorio, que tiene que ver con el trauma, aspiración, pancreatitis, y luego la intersección, la sepsis, la severa sepsis y el famoso shock séptico. Básicamente, esta es una grafiquita interesante. Fisiopatología de la sepsis, mire, vamos de infección, SIR, sepsis, severa sepsis y shock séptico. No olvidemos acá son los criterios que nos van llevando a determinar el paciente en shock séptico. Definiciones entonces, SIR, ¿no? Acá estamos hablando de esta información, poseer 2 o más de los siguientes signos: temperatura mayor o igual de 38 o menor o igual de 36, frecuencia cardíaca mayor o igual de 90 por minuto, frecuencia respiratoria mayor o igual de 20 por minuto, los leucocitos mayor o igual de 12.000 o menor de 4.000. Y estamos hablando acá también de sepsis, SIR más infección sospechada o confirmada. Y aquí en sepsis 2016, miren, 91 también igual, infección sospechada o confirmada mayor o igual de 2, me refiero a estas famosas escalas de SOFA.
Grave, sepsis más disfunción orgánica, en el 16 no salió nada. Shock séptico, sepsis grave más hipotensión refractaria en fluido, sepsis más vasopresores, con una presión arterial mayor o igual de 65, un lactato mayor o igual de 2 milimol por litro, pese a fluido. Este lactato es un marcador muy importante de mortalidad, por eso es importante que debe estar por debajo. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Quiero el famoso SIRS. Desórdenes autoinmunes, pancreatitis, vasculitis, tromboembolismo, etc. Dos o más de los siguientes criterios que ya lo hemos hablado hace rato y creo que ya no voy a repetirlos para no perder tiempo. Luego la sepsis igual, ¿no? Síndrome clínico que asocia una respuesta inflamatoria sistémica exagerada a un foco infeccioso. Dos o más criterios del SIRS con un foco infeccioso confirmado o sospechado. Y aquí tenemos los mismos parámetros, dos de estos. Se refiere a temperatura mayor de 38.3 o menor, frecuencia cardíaca mayor de 90, respiratoria mayor de 20, PCO2 menor de 32, ¿no? Los leucocitos mayor de 12.000 o también menor de 4.000, ¿no? Los de banda o formas celulares inmaduras, mayor de 10%. Sigamos, sepsis severa, estamos hablando de acá, sepsis más al menos un signo de hipoperfusión o disfunción orgánica, área de piel moteada, llenado capilar mayor de 3 segundos, gasto urinario menor de 0,5 ml por kilo, al menos una hora o terapia de reemplazo renal, lactato, este es un marcador muy importante en los procesos sépticos y en los pacientes críticos, cambios abruptos en el estado mental, en un electroencefalograma normal, la trombocitopenia, miren, menor de 100.000, coagulación intravascular, el famoso SID, lesión pulmonar aguda, disfunción cardíaca, etc. Miren, este es sepsis severa. Luego el shock séptico, sepsis severa, más uno o ambos criterios a continuación. Aquí tenemos presión arterial media menor de 60, ¿no? Si el paciente es hipertenso, por ejemplo, si tiene menos de 80 es hipertenso, a pesar de la resucitación con líquidos. Mantener la presión arterial mayor de 60 o mayor de 80 si es hipertenso requiere dopamina. Si ya requiere dopamina, ojo, el paciente está siendo delicado. ¿Bien? O adrenalina. Miren, estos son importantes. El paciente para mantener la presión necesita dopamina o necesita noradrenalina. Y luego también adrenalina. Oh. Bien, shock séptico refractario. Presenta los siguientes criterios. Presión arterial media menor de 60 o 80 si es hipertenso a pesar de la resucitación con líquidos. Si se mantiene la presión mayor de 60 o mayor de 80, con criterio de dopamina 15 microgramos, es una cantidad grande ya, noradrenalina o adrenalina. Entonces, miren, ya necesita inotrópicos para mantener las presiones arteriales medias. Bien, la sepsis, etiología, quiero mostrarles acá, pulmonar es 40%, intraabdominal 30%, tracto urinario 10%, tejidos blandos 5% y catéteres intravasculares 5%. Bien, esta es la famosa escala de SOFA sepsis. Por ejemplo, miren, esta es la famosa, dice 0, 1, 2, 3 y 4. Dice, cuando allá tenemos problemas, entonces es necesario, ¿no?, recordar esta parte. Dice, mayor o igual de 2. Estamos hablando, miren las cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, el famoso PAFI. Mire este PAFI que valora la presión arterial de oxígeno con el FiO2. Si estamos normal, 400, por ejemplo, pero si ya estamos en menor de 300 o menor de 200 o menor de 100, este es un paciente muy delicado.
no se vaya. Coagulación, plaquetas. Normalmente mayor de 150, menor de 150 hasta 1, pero mide el 2. Menor de 100.000, menor de 50.000 y menor de 20. Bilirrubinas, menor de 1.2, de 1.2 a 1.9, pero mire la cantidad ya cuando estamos hablando de 2 o 3 o 4, el famoso SOFA 2, SOFA 3, SOFA 4. Presión arterial cardiovascular, presión arterial mayor o igual de 70, menor de 70, y aquí ya necesitamos para mantener la presión dopamina o dobutamina, epinefrina, noradrenalina, etc. Escala de Glasgow. Normalmente, por ejemplo, es 15 de Glasgow en pacientes 0, 1, 13, y luego miren, ya comenzamos a bajar 2, 10, 3, de 6 a 9 y menor de 6. Y la función renal, no nos olvidemos, también es otro parámetro importante, ¿no? Observemos, mire cómo se va deteriorando. Entonces, esta escala es importante acoplarlo básicamente al paciente con sepsis o con shock. Bien, aquí la aplicación práctica que tenemos que mencionar de los criterios clínicos. Paciente con sospecha de infección, SOFA mayor o igual a 2, no, entonces se monitoriza clínicamente y se reevalúa para ver si está pasando para sepsis o es solamente una bacteriemia. Sí, si es mayor de 2, no, monitorización clínica reevaluar para sepsis preciso. Sí, si es sepsis, entonces recordemos, sí, vasopresores necesitamos para mantener la presión mayor de 65 y un lactato mayor de 2. No, entonces volvemos. Y si decimos sí, estamos frente a un paciente con shock séptico. Recuerden siempre variables de CASOFA, frecuencia respiratoria mayor de 22, escala de Glasgow menor de 13 y la presión arterial sistólica menor de 100. Nunca olvidemos este famoso, ¿no? Podemos decir, una orientación para que uno podamos decidir, ¿no?, qué sigue para estos pacientes. Bien, tratamiento de sepsis. Lo primero tenemos que empezar con una resucitación de fluidos. ¿Y cómo sabemos que le falta fluidos? Por ejemplo, usted levanta las piernas y si con eso mejora, le faltan fluidos. O le pone a la cama en Trendelenburg, entonces me está orientando que le faltan fluidos. Y bueno, el uso de vasopresores, ya empezar con dopamina o noradrenalina u otro producto. Y el monitoreo también es importante. Tratamiento de la infección, identificación del foco, hemocultivo u otras tomas de muestras, antibiótico-terapia, control de foco y tratamiento de soporte. Los pilares básicamente en sepsis es la resucitación hídrica, la antibiótico-terapia y el control del foco infeccioso. Bien, objetivos de la resucitación inicial dentro de la primera hora. Resucitación con cristaloides, iniciar retos de fluidos, ¿no? Iniciales con bolos de 30 centímetros por kilo. Si pesa, por ejemplo, 70, son 200 más o menos, ¿no?, centímetros. Recuerden siempre esto, ¿no?, para ver qué está pasando, como si hay respuesta, reducir la tasa de infusión, si hay aumento de la presión de cavidades cardíacas, si mejoría de la hemodinamia. ¿Por qué? Si hay aumento de las cavidades, quiere decir que me está haciendo una insuficiencia cardíaca, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta hidratación. Objetivo de la resucitación inicial dentro de las primeras 3 horas, medir el lactato sérico, iniciar la antibiótico-terapia de amplio espectro, preferiblemente dentro de la primera hora, obtener al menos 2 hemocultivos previo al inicio del tratamiento, si efectos no implican un retraso mayor a 45 minutos. Bien, objetivos de la resucitación, el APBC, en las primeras 24 horas de 8 a 12 milímetros por mercurio,
la presión arterial medio mayor de 65 milímetros de mercurio, gasto urinario mayor de 0,5 ml por kilo por hora, saturación de oxígeno venoso central o venosa mixta 70% a 65%. Lactato tiene que ser menor de 4 milimol por litro. Y en pacientes con lactato elevado, ¿no?, objetivar siempre el disminuir el lactato, porque yo le decía que el lactato es un parámetro de alto riesgo de muerte y mortalidad. Entonces, también aquí, dentro de los objetivos, dentro de las primeras 6 horas, es la glucosa menor de 180 miligramos. En pacientes ventilados, presiones de meseta menor de 30 centímetros de agua, la hemoglobina mayor de 100 mg por decilitro, las plaquetas tienen que estar mayor de 20.000 si el paciente tiene alto riesgo de sangrado. Bien, luego tenemos, también este es importante, la detección sistémica de sepsis y mejora de rendimiento. Por ejemplo, detectar rutinariamente de pacientes gravemente enfermos y posiblemente infectados en busca de sepsis grave para permitir la aplicación precoz de tratamiento de sepsis. Esfuerzos para mejorar el desempeño en sepsis y grave en contextos con hospitalarios. Bien, el diagnóstico, los cultivos son importantes, clínicamente apropiado antes del tratamiento con antibiótico, si no causa retrasos mayor de 45 minutos en el tratamiento microbiano. Mínimo 2 conjuntos de hemocultivos en frascos aerobios y anaerobios antes de tratamiento con antibiótico. Candidiasis invasiva como diagnóstico diferencial y también estudios de imagenología de urgencia para ver qué está pasando de repente a nivel torácico. Bien, es importante el manejo de antimicrobiano inmediato, sí. La administración de un antimicrobiano efectivo para patógenos aislados o sospechosos dentro de la primera hora de hipotensión documentada está asociada a una tasa de supervivencia de 79.9%. Por cada hora de retraso en la administración de antibióticos, en las primeras 6 horas está asociado con una disminución de la supervivencia de 7.6%. Miren, no se vaya a olvidar, miren, qué importante es reconocer esto. Si es posible, tratar de empezar la terapia antibiótica lo más posible y lo más temprano posible para evitar esta menor supervivencia. Bien, luego tratamiento de fluidos que usamos, cristaloides, solución salina, lactato-ringe o coloides, albúmina, dextranos, gelatina. Estos son expansiones o expansores del volumen intravascular. No hay diferencias importantes en la mortalidad al utilizar cristaloides o coloides. Por ejemplo, los americanos les gusta esta parte. Les gustan más los cristaloides, las soluciones salinas. Y en los europeos hay la combinación de cristaloides y luego pasar a coloides. Pero los americanos es este grupo. Bien, revisión antibiótica de sepsis de origen pulmonar. Mira, aquí tenemos, ¿no?, infección y luego, por ejemplo, de regímenes antibióticos, el beta-lactam, la citromicina, beta-lactam, ¿no?, las famosas quinolonas, las HCA significa básicamente, miren, acá tenemos los antiseudomonas, por ejemplo, los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, ¿no?, etcétera, la vancomicina, etcétera. Esta vancomicina es un buen producto, pero hay que tenerle muchísimo cuidado en pacientes que tienen alguna deficiencia en la falla renal. Y aquí tenemos un grupo de fármacos, la ceftriaxona, la cefotaxima, la ampicilina, el masurfactán, el levofloxacino, el moxifloxacino, la piperacilina, etcétera, ¿no? El imipenem, el donipenem. A mí me gusta usar mucho el meropenem, nos va muy bien. La gentamicina, la tauramicina, amicacina, la levofloxacina, la esquinolona, la cipro. Bien.
Bien, entonces, aquí tenemos, no se vayan a olvidar también, miren, otro producto, la infección, ejemplos de regímenes antibióticos, vancomicina o dactomicina, más antiseudomatosos, beta-lactamina, y acá tenemos, ¿no?, las cosas básicas. Si altas tasas de vancomicina, mire, 2 microgramos por ml, ¿no? Piperacina, tazolabactam, etcétera, meropenem, imipenem, todos estos grupos de antibióticos básicamente en infecciones del torrente sanguíneo relacionados con el catéter. O también aquí, por ejemplo, cuando se agrega un hongo, la fungemia básicamente, ¿no? El fluconazole o este otro producto, el echinocandin, ¿no? Pero cuando se agrega un hongo, cada vez es más difícil a veces en manejar el paciente. Luego, urosepsis, por ejemplo, ¿no? Sepsis de origen urinario, ¿no? Ejemplos, ¿no? Intervenciones urológicas. Por ejemplo, acá tenemos la tercera generación, las cefalosporinas, más aminoglucósidos, más este producto, la FK, que son las quinolonas, antiseudomonas, beta-lactamos, y aquí tenemos la ceftriaxona, cefotaxima, gentalito, bramicina, levofloxacino, ciprofloxacino, piperacilin, etcétera, el meropenem, el imipenem. Entonces son para pacientes que tienen sepsis como foco urinario. Bien. Luego, fuente desconocida, ¿no? Fuente desconocida y factores también como hongos. Miren, acá tengo un grupo de antiseudomonas, beta-lactam, más aminoglucósidos, antiseudomonas, ¿no? Más vancomicina, y si hay hongos, el fluconazole. Y aquí tenemos los antibióticos que tenemos las opciones para poder usarlos. Muy bien. Y bueno, habíamos visto que tan pronto puede usarse un antibiótico, sería adecuado para tratar de tener mayor posibilidad de recuperar a nuestros pacientes. Pero también es bueno mantener hemodinámicamente estable al paciente, ¿no? Y por eso es que hablamos de vasopresores y hablamos también de inotrópicos. En la fisiopatología del shock séptico involucran factores como vasodilatación, hipovolemia, relativa o absoluta, disfunción miocárdica, incremento en la tasa metabólica, alteración en el flujo sanguíneo. Para mantener el flujo sanguíneo, hiperfunción mínica, se necesitan vasopresores e inotrópicos. Entonces, esto también es ideal. Mayormente los pacientes con sepsis o con shock se acompañan de vasoplejía y también de depresión miocárdica. Entonces necesitamos el apoyo de estos fármacos para estabilizar hemodinámicamente, mientras que los antibióticos y básicamente comienzan a actuar, porque si no hay manejo en forma simultánea, entonces estamos haciendo un manejo incompleto. Inotrópicos y vasopresores, ¿para qué usarlo? Objetivo, mantener la presión arterial media mayor o igual de 65 milímetros de mercurio. La primera droga de elección es la noradrenalina. La dosis va variando, puede ser de 0.02 hasta 1 microgramo por minuto. Si es necesario adicionar algo, la adrenalina sería una opción. Y cuando observamos que no hay respuesta a la noradrenalina, podríamos usar este producto llamado vasopresina, ¿no? Miren, este es un buen producto. ¿Por qué se ha observado que en los pacientes que hacen shock séptico o en los pacientes que hacen vasoplejía, un problema que falta mucho es la vasopresina? Si le mejoramos en algo la vasopresina, entonces nuestra noradrenalina va a tener mejor efecto. Por eso dice añadir noradrenalina con el intento de aumentar la presión o disminuir la dosis de noradrenalina, terapia de rescate. Entonces, cuando damos vasopresina, la noradrenalina funciona mejor. Baja dosis de vasopresina no son recomendadas. La dopamina, una alternativa a la noradrenalina, solo en pacientes seleccionados, pacientes con bajo riesgo de taquicardia
o bradicardia relativa absoluta. ¿Por qué? Porque la dopamina es muy taquicardizante, mientras que la noradrenalina es más potente vasopresor que taquicardia. Bien, noradrenalina, potente agonista alfa con efectos agonistas menos pronunciados que beta. Genera un aumento de la presión arterial media por vasoconstricción del gasto cardíaco, solamente eleva 10 a 15. Esto me muestra que tiene poco efecto en la frecuencia y en el gasto, frecuencia cardíaca. Es el vasopresor de primera línea en el manejo de shock séptico. Luego, las aminas vasoactivas, acá tenemos, ¿no? Básicamente, miren, la vasopresina, porque se ha observado, sugerimos agregar vasopresina. Miren aquí la dosis recomendadas, ¿no? Otro producto cuando no hay vasopresina, la terlipresina, también tiene efectos similares, revierte la eficiencia relativa, y aquí tenemos la dosis de la vasopresina asociada a noradrenalina. Sobre todo en pacientes que tienen presión arterial media menor de 65 y un índice cardíaco mayor de 2.5. Bien, la vasopresina, hormona peptídica sintetizada en el hipotálamo y luego transportada y almacenada en la neurohipófisis. La justificación del uso de vasopresina es que existe una deficiencia relativa de vasopresina en el shock. Siempre recuerden, decimos pregunta de examen, en el shock hay reducción de vasopresina. Y si hay reducción de vasopresina, la noradrenalina tiene poco efecto. Bien, la adición de vasopresina exógena restaura el tono vascular al actuar sobre receptores no adrenérgicos, se refiere a receptores beta-1. Cuando se usa en combinación con norepinefrina, la dosis baja de vasopresina tiene efecto ahorrador de norepinefrina. Y la vasopresina es tan efectiva como la norepinefrina para aumentar la presión arterial media. Entonces, recordar siempre que los pacientes con shock, este producto llamado vasopresina se reduce y ya su efecto de la noradrenalina es un poco, podemos decir, reducido, ¿no? Entonces, si mejoramos la vasopresina en el paciente, esta norepinefrina también mejorará sus resultados. La dobutamina es una catecolamina sintética que se utiliza principalmente como inotrópico. Es un agonista beta-1 con débil efecto alfa-1 y beta-2. La actividad beta-1 aumenta la frecuencia, el gasto cardíaco y la fuerza contráctil. Su indicación está fuertemente utilizada en pacientes que tienen shock séptico con disfunción cardíaca. Repito, que tienen shock séptico con disfunción cardíaca. Para ahí se usa. En conclusión, ¿qué podemos decir con respecto a esta parte que tiene que ver con la sepsis? La sepsis se supone una de las causas más frecuentes de ingreso a las unidades de cuidados intensivos y su incidencia está en aumento principalmente por el envejecimiento de la población. Entonces no olvidemos esta parte. Si ahora en estos tiempos que no hay camas de UCI para COVID, ahora tampoco no habrá camas para pacientes que se hacen problemas sépticos que nada tienen que ver con el COVID. Segundo, la detención temprana de sepsis junto a la administración adecuada de antibióticos es el factor más importante para reducir la mortalidad. Necesitamos cultivos, hemocultivos, urocultivos, todo, coprocultivos, todo. Pero no retardemos la terapia antibiótica por hacer un cultivo. Cada vez que usted retrasa, genera más riesgo de mortalidad. Por eso es importante recordarles, hay que tener una idea clara y orientar nuestra terapia. Y eso más o menos te da una idea en caso de
de problemas, por ejemplo, que sea un foco abdominal. Estamos hablando de anaerobios, de gram negativos. Entonces digo, ¿qué me gustaría saber? ¿Qué antibióticos? Entonces tenemos que pensar de repente en clindamicina o metronidazol, etcétera. Y si son gran negativos, de repente la famosa, pues, tenemos ahí los aminoglucósidos, y si ya no hay respuesta, de repente vamos a otros productos. Por eso es importante que no retrasemos la terapia antibiótica por el riesgo de no controlar básicamente la morbilidad. Existen controversias en cuanto al manejo de la fluidoterapia en la reanimación inicial del paciente séptico. Claro, si el paciente además de tiene un cuadro séptico y tiene una precarga baja, entonces la presión arterial media no va a ser adecuada. Antes de empezar con noradrenalina, con vasopresina, tengo que llenar la volemia, tengo que mejorar la volemia. Ya no sé si uso yo como los americanos cristaloides, ¿no? O uso de repente como los europeos la combinación de cristaloides y después coloides, pero de todas maneras, si no existe un buen llenado básicamente del sistema vascular, entonces los fármacos que yo use, básicamente en este caso vasoconstrictores e inotrópicos, no van a ser adecuados. Bien, la noradrenalina es el vasopresor de elección en el paciente séptico. Sobre todo, recuerde siempre, el paciente séptico va muy bien porque ellos tienen vasodilatación y la noradrenalina tiene como ventaja, se encarga de la fosforilación de la cadena ligera de miosina y de esa forma tiene efecto vasoconstrictor. Cuando no hay una respuesta porque hay un descenso de vasopresina, entonces puede asociarse a la noradrenalina también vasopresina. Es importante identificar precozmente el foco de infección y en el caso de que sea posible, controlar dicho foco. No olvidemos entonces, doctores, estas conclusiones, pero recordar siempre, ¿no? Recordar siempre los focos, torácico, abdominal, tejido subcutáneo o de repente urológico. Y hay incluso marcadores que son muy buenos. El marcador muy bueno para mí, para nosotros los pacientes de UCI, que se usan mucho, es el lactato sérico. Este lactato es un buen, y luego tenemos también otros marcadores, pero ese es el lactato. El SOFA también es importante para ver. Bien, doctores, agradecer por escucharnos. Hemos tomado ya un buen tiempo de casi hora y media. Bien, si hubiera algunas preguntas, vamos a tratar de poderles de repente apoyar.